Ya. Hola, buen día, o buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo en el que nos miren. Gracias por compartir este tiempo de conversación en MIS Cooperativa de Críticos. Hoy nos acompaña el artista visual Jorge Luis Miranda Carracedo. Estamos en el estudio de Daniel Barrio en Madrid, en la glorieta Cuatro Caminos, y estamos aquí porque Carracedo forma parte de una exposición colectiva que se llama El Espacio del Paisaje, exposición que tengo el gusto de comisariar. Además de tus piezas, están las piezas de Daniel Barrio y de Jay Fernández. Estamos abiertos hasta el viernes 15 de marzo, así que la persona que esté interesada en acercarse aquí a calle Bravo Murillo 93A, pues que nos escriba y concertamos una cita. Este espacio sucede gracias al apoyo de YASI, que es la Asociación Internacional de Críticos de Artes Independientes, del proyecto de creación indisciplinar Pabellón, y gracias también al beneplácito de Daniel por permitirnos compartir este tiempo aquí en su estudio. Carracedo, gracias a ti por aceptar esta invitación de conversar un rato sobre tu trabajo. Bueno, el placer es mutuo. Sí. Gracias también por darle cuerpo, por armar el relato tan coherente y tan preciso como has querido hacer con respecto al proyecto unirnos a los tres en un tema sobre el paisaje. Sí, precisamente antes de entrar aquí a conversar en el vídeo en directo, me decías que a veces sueles tener ideas casi enfermizas. Me preguntaba si el paisaje también es una idea que te obsesiona y qué otras ideas también te obsesionan dentro de tu trabajo. Bueno, a ver, no tanto como patológico. No es patológico. La idea de lo enfermizo más que nada es por la fuerza es decir, como por ese automatismo, ¿no? Que te puede pillar y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, ¿no? Se vuelve algo como, digo yo, hasta casi en el rango ese de la enfermedad, ¿no? El arte no es una cosa, a veces, que uno quiere instrumentar, la tienes adentro, son pensamientos, son ideas, son mundos, y entonces uno los concretiza. Yo creo que arte podríamos hacer todo, como decía Joseph Boy, es decir, estamos realmente, el artista realmente no tiene ¿cómo decirte? Un prefijo exacto de que lo puede hacer. Yo creo que es la decisión de determinados seres que hacemos por corporizar ideas, pensamientos y compartirlos. Entonces, una vez que te decides hacerlo, es demasiado goloso. Entonces, es como adquirir un vicio en este caso muy bueno. El vicio de hacer arte, de construir relatos, de construir contenidos. De hecho, la idea que de alguna manera está presente en el cartel que publicamos hace un rato sobre esta entrevista, la idea que hemos colocado en ese cartel es algo que dices que el paisaje es un relato. ¿En qué sentido es un relato y qué entiendes por paisaje en este momento? Bueno, yo creo que subyacen detrás de toda la creación siempre la estructura. Y la estructura no deja de ser eso. Es decir, un relato realmente es una estructura de comunicación, básicamente, ¿entiendes? Entonces yo creo que, aunque podamos evitarlo, por ejemplo, unas veces que yo me puse a reflexionar seriamente si romper o no el relato fue cuando yo me propuse, por ejemplo, ideas abstractas, la abstracción en sí, ¿no? Sí. Pero me di cuenta que incluso hasta Rothko, es decir, hasta Malevich, alguno de los grandes, o los superrealistas, en este caso Malevich, que llegó casi a plantear la nada como cuerpo en sí, como presencia, como realidad, no dejaba de relatar igual. Es decir, el relato está en el acto mismo de comunicar cualquier pensamiento, cualquier historia. Sí, el relato como frente sentido. Exactamente. Como sensibilidad. Sí, como constructo, como estructura. Constructo es una palabra que también te gusta utilizar. Me gusta mucho porque creo que explica, bueno, a lo mejor me lo explica para mí nada más. Sí. Pero me gusta porque creo que explica cómo podemos darle forma a una estructura de pensamiento. Sí, bueno, de hecho sueles decir constructos
con un apellido, Mentales. Exactamente, porque es parte de mi psiquis, de mi psiquismo, en este caso, de mi pensamiento, ¿no? En este caso, Sí. Estos paisajes, bueno, estamos aquí dentro del Lichtun 7, que es un espacio que de alguna manera te apropiaste de él. ¿Te gusta también pensar que es un gabinete de pensamiento, un gabinete de investigación? Este es tengo en las manos la hoja de sala del espacio del paisaje. Yo para Lichtun 7 escribí un texto mínimo que dice: caer muerto, caer enamorado, caer en otro país, caer sobre los brazos de un amante, caer en un espacio, caer en un paisaje, caer en un dibujo, caer de improviso en una trinchera, un paisajista que cae de improviso en una trinchera. Un paisajista es un experto buscaminas, son expertos en construir mapas del peligro. Un paisaje es un intertexto, es un mapa de intertextos, es una traslación de sentido, es el territorio mental de la desfiguración. En este sentido, ¿tú crees que hay desfiguración en tus paisajes? ¿Cómo, perdón? Desfiguración, la idea de lo figurado, pero ya desde otro lugar. Me encanta la vaca de la redundancia, sí. La estructura del relato de lo que acabas de decir. Sobre todo, bueno, te hablaba de la desfiguración, pero te comento que el espacio y tus piezas me hacían pensar en un vacío y en imágenes abismales, ¿no? Es como caer en un territorio sin fondo, ¿verdad? Bueno, está no bien. sé, para mí. Y todo el tiempo cuando pasé por aquí en un momento dije, es como estar cayendo todo el tiempo, ¿no? Y es como no dejar de caer. Sí, porque no deja de estar en ese plano subjetivo del pensamiento, de la elucubración, del invento, de la creatividad, no sé por llamarlo de otra manera. Me parece muy bueno porque eso es casi la descripción del paracaidista, ¿no? Mira, está cayendo, sí, está cayendo. Sí, es como verdad. Es como una historia de un paracaidista lo que estás contando. Qué buena palabra, la voy a incluir aquí. El título sería el paracaidista. Te adelanto que estoy escribiendo como una especie de ensayo sobre la exposición, sí. Y la idea del paracaidismo me interesa. El paracaidismo me encanta, es una de las cosas que me apasiona, sí, sentir la sensación de la atracción hacia la tierra, caer. Sí. Me gusta. De hecho, no he podido hacer todavía, pero aunque tengo 80 años, te prometo que me lanzaré de un avión. Hablando de la idea de la desfiguración. Y efectivamente, precisamente, estaba muy bien lo del tema del paracaidismo porque la visual de todos estos espacios es desde arriba. Es un vuelo de pájaro, ¿no? Sí. De estos constructos, ¿no? De estas historias, de estos universos, de estos mundos. Y nada, básicamente hay un principio, bueno, nada y todo. Sí. Hay un principio básico, ¿no? Y es la conciencia de la aldea, del hábitat, del espacio común, del territorio, y todo esto que tiene que ver con lo que estamos teniendo la sensación, ¿no? La estamos viviendo de que parece que estamos haciendo cosas que no son del todo sostenibles y de alguna manera empezamos a impactar, ¿no? Como humanidad, como seres vivientes, estamos impactando la aldea, ¿no? El espacio, el territorio, el hábitat, ¿no? Bueno, que hábitat, no sé si lo pudiéramos adelantar. No, pero bueno, ya está, porque sí, posiblemente no es lo que viene ahora, estoy trabajando ya en ello. Bueno, que ya está. Ya está. No, a ver, la decisión de participar ahora en tu proyecto, ya creo que te lo expliqué, no hay obras realmente desde el punto de vista tradicional terminadas. Para mí están terminadas porque todo esto que está aquí son bocetos. Sí, bueno, las personas que están mirándonos no lo ven, pero aquí estamos rodeados podemos llamar dos conjuntos de piezas. Sí, son preliminares. Que son bocetos que vienes haciendo desde el año 2003. Yo creo que los primeros que vi cuando estábamos escogiendo ya tienen 20 años. Tienen 20 años fácilmente. Exactamente. Es una selección, estos son los premios, lo que se llama el premio de la lotería. ¿Verdad? Sí. Para salir a la luz, pero hay muchas colecciones inéditas. Esta serie que serie es una palabra que me ha dicho que tienes como conflicto con ella. No es que sea conflicto, Edgar, es que, a ver, yo creo que serie también tiene una especie, es como alargar el chicle ya te lo explico ahorita, de un tema, ¿no? No, bueno, estaría mal decir alargar el chicle, es crear una serie, un cuerpo de
de posibilidades, ¿no? Pero con un tema específico. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchas historias dentro de una gran historia general, ¿no? Un relato. Y es más bien un storyboard, es más bien, se corresponde más a pequeños capítulos, a storyboard, a guión de cine, ¿no? A narración de una obra de teatro. Bueno, precisamente hace unos días vino Pablo, un amigo que trabaja en la industria del cine, y mirando tus piezas decía, oye, esto parecen casi fotogramas. Fotogramas, exacto, está muy bien. Esto animado estaría estupendo. ¿Has pensado en animar tu Sí, pieza? he pensado. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo ya un poco responsable, aunque no le tengo miedo a ponerme a rumiar y a hacer laboratorio. Creo que es hermosísimo también, cuando incluso uno no conoce bien. Pero sí tengo ideas muy claras, muy concretas hace mucho rato. De hecho, el cine para mí es una finalidad que espero llegar en algún momento a concretarla. Por esa razón, por ejemplo, en los 90, a mediados de mi carrera, cuando yo empecé mi carrera como pintor, como artista visual. De paso, adelántanos, coméntanos cómo fueron sus inicios. Sí, esos inicios es lo que te quería contar. Yo no quiero hacer cine en algún momento. No sé si es cine, a lo mejor es stop motion, cine experimental, expandido. Sí, utilizar la estructura, el lenguaje en sí de lo que es la visualidad del cine, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, me dije, bueno, ¿cómo me preparo? No fui a las escuelas de cine tradicionales, las opciones que teníamos en Cuba, que era Quinta ID y la Escuela de San Antonio. Y me propuse hacer un poco la historia, recrear un poco la historia de Sefirelli, Pasolini, toda esta gente, todos estos creadores de cine del neorrealismo italiano, que muchos de ellos eran pintores y se lanzaron y se formaron en el teatro fueron autodidactas completamente. De alguna manera, aunque yo pasé por San Alejandro y todo, siempre la autodidacta para mí ha estado de guardia, ¿no? He echado mucha mano porque investigo por mi cuenta, es decir, yo puedo entrar en un sistema, en una red, en un proceso de aprendizaje, pero siempre me voy a buscar por todos lados, soy muy inquieto en eso, ¿no? Y eso me lo propuse, digo, bueno, si no voy a entrar en la escuela de cine, me voy al mundo del teatro a ver qué pasa. Y tuve tan buen pie que hablé con Flora Lauten, le caí bien. Pero dentro de San Alejandro, ¿ya habías hecho algún trabajo para teatro? No, eso fue estando dentro todavía estudiando en San Alejandro, yo me propuse irme al mundo del teatro a ver qué pasaba. Y entré por de curioso, de aventurero. De aventurero, pura aventura. Entonces, ocurrió que tuve la conspiración del universo de que Flora Lauten estaba necesitando un técnico de luces en el grupo Buen Día y estaban en la iglesia de ortodoxa. Exactamente. Y entonces ocurría que estaba ese puesto ahí vacante, pero ella quería un técnico de luces que fuera un poquito más, ¿no? Que a lo mejor también diseñara. ¿De qué año estamos hablando? Si lo quieres decir. No tengo ningún conflicto, además las canas me delatan. Yo soy del 70, de 1970. ¿Y naciste en La Habana? Nací en La Habana, de padre. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en Alta Habana, en Alta Habana. En Boyero, en el Hospital Nacional. Mira. Pero me crié en Santo Suárez. A mi padre, parece que Alta Habana, el lugar de nacimiento me tiraba, a mi padre le dieron una microbrigada, una obra nueva esta que se hicieron, una arquitectura maravillosa, que por cierto está persistente en mis obras. Sí. Esos edificios se llaman E14, proyecto arquitectónico fabuloso. Y luego podemos ver también la idea de la arquitectura de tus propias piezas, que también la manejas de una manera muy especial. No, es que estudié, yo soy aparejador, es decir, hice construcción civil, la dirección de obra. Sí, para complacer. ¿En qué momento hiciste tantas cosas? No, porque, a ver, cuando yo salí sabes que en Cuba teníamos esas estructuras de, haces la secundaria, te vas al previo, te vas a una carrera de oficio. Y entonces a mí cuando yo salí de ahí, yo quería entrar en San Alejandro, cuando yo salí de la secundaria básica, ¿no? Pero que no me dieron, no hubo manera. Entonces me tocaba por la libreta, nunca mejor dicho. Me tocaba por la libreta que tenía que escoger lo que me daban ahí. Y yo escogí una carrera, me acuerdo, diseño naval, algo así, porque me parecía fantástico el tema de los barcos y toda esa historia. No me la dieron. Y como segunda opción pedí construcción civil.
en la José Martí, en la Escuela de Construcción. Que ahí, por ejemplo, coincidimos Perugorría, ¿Verdad? Pago la Paga nació ahí, es decir, Mira. yo estudié junto con Jorge, con Gustavito, con Bocó, con toda esta gente. Coincidimos todos. Cuando el humor se hacía dentro de las empezamos, escuelas. de hecho, Bocó y yo hicimos humor ahí en la Martí, es decir, previo a Pago la Paga. Es decir, nos divertíamos. Pero las piezas no son muy humorísticas. No, son irónicas. Eso, hay ironía de Pero, alguna manera. la risa, ¿cómo la...? No hay humor porque me considero que tengo un humor pésimo, entonces Ya, tengo un humor muy carracero. Mejor no estropear al público con esa... Oye, y entonces llegaste un buen día. Llegué a 70, en el 70 naciste. No, en el 70 nací, no, es que no existía el buen día. No, a ver, yo entro en el buen día, si mal no recuerdo, 95, 96 por ahí, a mediados de la década del 90. ¿Y cómo diseñar luces, cómo diseñar escenografía en medio de un periodo donde no había nada? Bueno, a ver, fue muy bonito porque a ver, era muy, yo le llamo la época de la bicicleta. De pronto desapareció todo y teníamos que movernos con bicicleta con un pan duro en el estómago y agua con azúcar. Bueno, éramos pequeñitos. Yo nací en ese momento. Nos cogió el famoso periodo especial. Se acabó la tubería que nos llegaba del CAMI, de la Unión Soviética, y a buscársela, ¿no? Fue un tiempo durísimo, pero a la vez también bellísimo, ¿no? Y yo me acuerdo que nada, se dio la situación que te dije ya con Flora, y coincidentemente Flora me plantea que ella no quería un técnico más. Es decir, un tipo que moviera de arriba los trimmers de la consola y encendiera y apagara las luces. No, ni cumpliera conmigo. Ella quería alguien que además funcionara como diseñador de luces, que fuera capaz de diseñar. Porque, por ejemplo, en ese momento que ella me plantea eso, justo estaba entrando Carlos Repilado, una de las glorias del diseño cubano, que se convirtió en mi profesor, por carambola también. Entonces ella me presenta a Carlos Repilado, pudo haber tenido un cortocircuito con él, pero de maravilla. Me maravilla con él. Entonces Carlos Repilado me dijo, bueno, acércate conmigo, tú estar ahí al lado mío. Entonces, si tú escuchas, aprende, si no... Porque Carlos era un tipo como Brian. Sí, Carlos era impresionante. Era muy paternal, lo que yo recuerdo. Porque además tenía la misma edad que mi padre. Entonces, no sé, a lo mejor cogí una relación filial con él, no sé, algo así. Pero también se dio de parte de él para mí, ¿entiendes? Me acogió, nos caímos bien, es decir, hubo química. Y entonces yo me acuerdo que yo me iba, él me decía, a ver, Jorge, estoy en el teatro tal, con el Sondor, no sé qué historia, vete para acá, para que veas cómo estoy montando esta obra. Yo me iba y oía, y miraba. Entonces, conjuntamente con él, montamos La Cándida Heréndida. Él rediseñó el guión completo de la obra de La Cándida Heréndida de Flora. Y yo mirándolo. Y me acuerdo que él hizo el estreno, y por primera vez me soltó solo, me dejó solo en una pizarra y yo moví las luces, guiándome por el guión de él. Sí. Bueno, conclusión. Entre el palo A y el palo B aprendí... ¿En cuáles obras recuerdas que trabajaste? Yo hice La Cándida Heréndida, terminé esa temporada con Flora. Después me acuerdo que Mepa del Castillo me planteó las ruinas circulares. Nelda trabajó ahí. Sí. Y Nelda me vio ahí, me confió en mí, le ayudé a rediseñar la ruina circular, que fue una experiencia preciosa. Después ahí también pasó un grupo de Teatro en las Nubes de Rolando Trabajano, con Raulito Alfonso, escritor. Sí. Y entonces fue un festival de teatro. Empezamos a trabajar también conjuntamente yo con ese grupo y le hice, por ejemplo, La Mamá, le hice Tres Tazas de Trigo, varias de las obras. Y coincidió también que conocí a Rosario Cárdenas. Eso precisamente, ahí quería llegar. Y a Rosario Cárdenas le gustó mi trabajo en Teatro en las Nubes, y Rosario Cárdenas me planteó, por ejemplo, hacer Mamá. Y eso creo que fue lo más así trascendente que pude hacer en luces, escenografía, instalaciones escenográficas, porque eran instalaciones, vestuario. ¿Hacer qué? Todo. ¿Qué pieza? María Viván. Mamá es la de Rolling. María Viván, Que María Viván se reestrenó hace unos años y se estrenó con tu diseño. Sí, respetó, sí, Rosario se contactó conmigo e incluso me dijo que le estaban haciendo el vídeo, un documental precioso que se hizo. Y incluso me dijo, Carrasero, tú me autorizas, es una cosa lindísima porque habían pasado muchísimos años, yo me había ido de Cuba y yo recuerdo especialmente un momento de María Viván donde
los faros del Morro pasean por todo el escenario. Y no sabía que eso lo habías construido tú. Sí. Esa idea de metaforizar el faro en un faro que es el objeto, que es la construcción que recibe al que llega a La Habana, ¿no? Sí, fue una escena muy linda la construcción de ella, porque recuerdo, a lo mejor Rosario tiene otra versión, ¿no? Sí. La que tengo yo, me acuerdo que queríamos crear una escena específicamente donde se hiciera o se generara una apoteosis a lo que realmente era el mundo erótico de Vigilio, ¿no? Y yo recuerdo que yo hice una combinación un poco diabla, ¿no? Porque a mí, yo no sé por qué yo pensaba en la escena del Examiano, del Paraíso. Sí. Digo, bueno, ¿qué digo? Súper erótico. Exactamente, pero además no quiero caer en lo de siempre. En lo literal, claro. O en lo directo, en lo inmediato, ¿no? No voy a poner ahí, no sé, unos gritos en escena, no me venía al caso, que podría ser, pero no. Y empecé a preguntarme cuáles son los elementos, digamos, los penes, ¿no? Los fálicos. En la arquitectura nuestra, ¿no? De La Habana, en este caso. Y por ejemplo, fue prototipo la Plaza de la Revolución. Lo que pasa es que la Plaza de la Revolución ya caía en el contexto político, podía herir sensibilidades, sabemos cómo es el contexto nuestro. Y entonces, fue la primera opción de estos monumentos seleccionados como faros fue la Plaza de la Revolución. Que hubiera sido la plaza cívica. La plaza cívica, ni siquiera es de los revolucionarios. Claro. Se acabaron de encontrar el pueblo cubano en la Cuba republicana. Pero bueno, tiene toda la carga completa que le hemos querido dar o que le aceptamos incluso. Hemos tragado eso, pero realmente, claro, tiene un origen que no tiene nada que ver con aquello. Pero se consideró que no debía usar la plaza. A mí me hubiera quedado perfecto. ¿En qué año fue eso? Eso la hicimos en el 97. En el 97. Entonces, al final ganó el faro del Morro. ¿Entiendes? Era lo más, digamos, lo menos conflictivo. Y con el faro del Morro lo que hice fue generar estructuras de formas blandas. Y movibles también. Y montadas en carritos yo pensé mucho en ese caso en la Costa León. No sé si conoces el pintor. Nuestro gran pintor Acosta León, que tiene los circos y tiene esos universos también, que por ejemplo yo pienso mucho en la costa también cuando diseño. Que tiene esos circos que tienen como rueditas, así, ¿no? Esas piezas maravillosas que hizo Acosta. Entonces pensé un poco en la estructura de la costa para crearle la base, ¿no? a aquellos dildos, ¿no? Aquellos faros que iban a estar en escena y con los cuales los bailarines jugaban, los desplazaban y se generaba toda una apoteosis, ¿no? Y entonces eso básicamente eran morritos de La Habana y moviéndose en el escenario. ¿Y no extrañas trabajar dentro del teatro? Sí, la verdad que sí. De hecho me propuse... ¿Aquí en España tuviste una experiencia? No pude, pero porque no quise, yo creo. No me esforcé más, porque de hecho yo le pedí una carta de referencia a Rosario en un momento, a principios, recién llegado a España, pensando un poco en ir a presentar credenciales, ¿no? Pero a la larga no la hice, ¿no? ¿En qué llegaste aquí a España? En el 2000, exacto. Ya. El 4 de agosto del 2000, exacto, en el cambio del milenio. En estos 20 años, ¿cuáles serían para ti los momentos más importantes en tu recorrido como creador? Complicado. Como que pudieras delimitarlo, si es posible. Sí, a ver, hubo una transición porque yo venía haciendo un tipo de obra de los 90 y la entrada también a Europa, el contacto con los textos europeos en todos los sentidos, desde literarios, sobre todo visuales, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, me hice un ejercicio desde que estaba estudiando en San Alejandro, que lo practicaba a diario. Fue una cosa de disciplina personal. Yo me imponía. Y de hecho lo mantengo hoy en día, ahora mismo es mucho más fácil porque tenemos Instagram y todas estas cosas, ¿no? Y yo decía, si yo dedico 10 minutos al día a mirar, es una forma que tengo yo de estudiar, ¿no? Bueno, de hecho estamos sentados sobre pupitres. Sobre pupitres, está buenísimo. Que es como que lo preferiste dejarlos aquí en este espacio. Y ya está también del aprender todo el tiempo, ¿no? Y exactamente, entonces, por ejemplo, me hice esa disciplina y es una disciplina que, bueno, últimamente a lo mejor quizás no soy tan cumplidor en todos los días, pero por ejemplo en esa etapa de los 90
diariamente mínimo yo cogía 10 minutos de mi vida y me ponía a ver un catálogo, fotografía, lo que fuera, ¿entiendes? Sí. Y fue bueno porque te generaba una disciplina diaria y eso te acumula un montonazo digamos, de recuerdos visuales, ¿no? Sí. Y eso lo seguiste haciendo. Y eso lo seguía haciendo. Entonces, esa transición que fueron, digamos, 2000, 2005, por ahí, fue una incubadora donde yo seguía haciendo cosas. Por ejemplo, hice una serie muy buena sobre el autorretrato en fotografía. Mira, esto está inédito. Ah, eso no lo conozco. Y porque yo estaba haciendo el proceso mío de los papeles y todas estas cosas, Sí. y sufriendo lo mismo, lo típico de todo migrante, ¿entiendes? Lo pasamos todos. Sí. Es decir, yo sentía, fue muy graciosa, mira, eso tiene cierto humor, Tengo que... porque yo sentía que yo hablaba mucho, yo tenía que hablar mucho. Tú sigues hablando mucho. Yo sigo hablando mucho. Pero menos ya o... No, en entonces tenía que hablar por obligación, no, ahora hablo por placer. Es decir, yo soy conversador, pero porque me da la gana hablar. ¿En ese momento qué pasaba? En ese momento tenía que hablar por obligación para buscarme la vida. Ah, ya, claro. Tenía que sentarme delante de un funcionario, tenía que hablar con este, con el otro, para gestionar mi situación de papeles. Sí. Yo sentía que la lengua se me arrancaba. Que no lograbas concretar. No, que hablaba tanto que la lengua era un miembro que se proyectaba en el espacio y se volvía en algo, una especie de serpiente. Entonces, yo me hice una lengua de plastilina y me hice retratos sobre fondo negro, es decir, perfiles míos. Tal vez de máscaras también. Sí, pero con una lengua proyectada, entonces la lengua evolucionaba y la lengua me buscaba, la lengua... Bueno, de hecho, la idea de alargar esos cuerpos es algo que también te ha ocupado mucho en tu trabajo. Bueno, aquí estamos viendo edificios que se convierten en serpientes, pero son edificios que se prolongan y se prolongan. Exacto, sí, es una metáfora muy surrealista para hablar precisamente de esa característica dilatada en el tiempo de una cosa o de un objeto, ¿entiendes? Expandir. Es una expansión, exactamente, es un cambiar la naturaleza misma física de la cosa y que se pueda estirar, como evidentemente ahorita hablamos de un chicle, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Eso, no sé, por ejemplo, eso a lo mejor que está ahí en la psiquis metida los relojes blandos de Dalí. Claro. Cuando Dalí, por ejemplo, genera esa sensación de tiempo simplemente cambiando la naturaleza física del objeto, los relojes se vuelven blandos. ¿Ya entiendes? Ya se vuelve una gelatina, un chicle. Ya ese simple juego te cambia completamente la sensación de tiempo. Sí. Aquí hay otro conjunto de piezas que se llama Nada Territorial, donde el tiempo también es una idea fantasmagórica, ¿verdad? Sí. Es como un fantasma. Sí. Yo te decía hace un momento que yo tengo la percepción de que estabas trabajando bajo una noción, que es la noción del horizonte, de la horizontalidad, y ¿dónde está ese horizonte ahora mismo para los cuerpos contemporáneos? Y te decía, es que hoy los horizontes se han quebrado muchos, ¿no? Sí. El horizonte si lo relacionamos con la idea de los paradigmas, ¿no? Cómo todo se ha desmoronado. Sin embargo, tú persistes en la idea de construir otros horizontes. Sí. Y un horizonte que está como por abajo, o sea, es como me decías, es como una visión de gusano. Exacto. Sí, porque aquí básicamente, esto es un proyecto que es coherente con la idea de paisaje, por eso también pensé no solamente dejarlo aquí, porque de hecho estos tienen el doble de fotogramas, si le vamos a llamar así, ¿no? Sí. Que están guardados, tú los viste, quedaron en las carpetas, ¿entiendes? Pero también me pareció que dar otra visualidad de otro proyecto coherente también con el paisaje, que también no ha nacido, que está en preliminar, era interesante. Por eso coloqué estas 10 piezas de este ejercicio pictórico. Más que nada, esto es una reflexión, es puro ejercicio pictórico, es una reflexión entre los límites entre la abstracción y la figuración. Entonces es como una especie de diálogo con Mark Rock, en este caso específicamente, porque sí pensé mucho en él, y ver cuáles son los límites entre un paisaje planteado, por ejemplo, por un Velázquez y la visual que le puede aportar un Rock con este caso, ¿no? Entonces ahí se empieza a desdibujar los límites de la realidad, se vuelve pura abstracción, y por ejemplo eso mismo, lo que baja la visual del gusano, como le vamos a ver de alguna manera, es un poco bajar el horizonte al máximo casi, para darle esa preponderancia también a la parte a la que siempre pertenece el espíritu, que siempre, no sé por qué, pero todas las culturas, tú investigas, elevan, todo está de arriba, no sé por qué, lo ponen, siempre hay un cielo cristiano, hay un cielo de los budistas. Sin embargo, el cosmos
afrocubanos, bueno, los orichas viven en el monte, ¿sabes? Los orichas no están en el cielo. Bueno, ten cuidado, porque hay una parte interesante de la Génesis que la pude averiguar con directo con Babalaos. Y había, por ejemplo, escenas o pataquíes que hablaban de que, por ejemplo, bajaban una escalera y pasaban de un cielo a una tierra. Es decir, es curiosísimo. Esa parte Eso es apasionante, es apasionante. O, por ejemplo, la bolsa cuántica, es que si no olvidaste los números, orichas. Hay un oricha que tiene una bolsita que es, tú puedes sacar de ahí lo que sea, una casa, un avión, un tren. Es decir, que es cuántica, porque si algo que es chiquitico puede albergar una cosa inmensa, pero ese oricha tiene esa facilidad. Lo voy a investigar. No, yo te averiguo el nombre, porque también eso fue hace muchos años. Cuando estaba en Cuba todavía pude hacer una investigación porque yo estuve casado con una muchacha que hizo la tesis de grado en antropología cubana. Sí. Y tenía que hacer trabajo de campo en la parte de los ovalados. Como en la parte de los ovalados hay una sesión que es muy masculina, ¿no? Sí. No permite el ingreso de los mujeres. Hay secretos que... Exactamente. Que solo les inicia... Los ovalados me aceptaban a mí, pero no a ella. Entonces ella habló conmigo y me dijo, lo siento, ahora mismo te declaro Levi Strauss, te tienes que poner el vestuario del antropólogo y vas a ir, preguntarle y me lo traes. Entonces yo en ese ejercicio de ayudarla, aprendí un montonazo de cosas por carambola, ¿entiendes? Claro. Y ese me apasionó porque de hecho hoy en día yo tengo amigos ovalados, yo les pido, yo llegué a tener los volumen completos de IFA y es un universo, ya te digo que adentro está teoría cuántica, está el propio orden binario. Tú analizas la estructura de un équile, el équile es binario, es palo, cero, palo, cero. En este caso es un coco que está pintado de un color y otro. Y la estructura es como el I Ching también chino. Es decir, hay un concepto, es un orden binario, pero es que la idea de lo binario no tiene apenas nada en la matemática. Pero eso está ahí ya desde los tiempos de los tiempos. Es ancestral, claro. Exacto. Sí. Entonces, el pensamiento, el concepto binario es muy nuevo dentro de la matemática nuestra occidental, para llamarla así. Sí. Es como un hallazgo conceptual que no tiene apenas 200 años. Estás recordando que esa crisis que toda la humanidad tuvo en el año 99, de que se pensó que toda la red informática iba a pararse porque... El efecto Mandela. Claro, ¿cómo se llama? Efecto Mandela. Mandela. Que sí iba a haber un gran apagón y todo. Claro, porque... Me acuerdo porque yo lo esperé. Nunca llegó. Nunca pasó. Estaba recordando ahora que hablamos del paracaidismo. Sí. Y también antes me hablabas del globo aerostático, de esta sensación de levitar, de levitación, que también tenemos, y de esa sensación de que el horizonte no se modifica, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Como un ejercicio de levitación. Sí, porque al final ten en cuenta que nosotros vivimos en un cosmos. Un cosmos con K y un cosmos con C. ¿Cuáles son las diferencias? El adentro y el afuera. Es decir, uno que tiene que ver con el interior, es decir, todo ese universo que se mete hacia adentro, y el universo que está hacia afuera, el que podemos experimentar de una forma empírica. Sí. ¿Entiendes? De hecho, tú tienes también una preocupación muy importante en torno a el mundo, hacia dónde va a ir la humanidad, hacia dónde vamos a ir nosotros como seres humanos. Te preocupa mucho no sé si llamarle la noción de ecología. Sí, podemos llamar así porque no hay problema. Lo que pasa es que yo intento tratar de salir de los constructos ideológicos. Vale. De las ideas convencionales, digamos. No es un tema de convencionalidad. Es más que nada, es que yo creo que todo constructo tiene límites igual, ¿eh? Es como, es un mapa o es un continente que tiene sus límites. Y que si te dejas llevar mucho, o si te dejas atrapar y defiendes eso, levantas la bandera por el constructo, te quedas limitado. Y yo creo que la realidad es muy compleja, es muy rica, es muy vasta, es muy poligonal. ¿Entiendes? Entonces, eso no podemos evitar, incluso percibirlo. Es decir, ahí quiero regresar, pero quiero que antes me hables de esa idea bueno, que es una idea de escapismo de las dictaduras, ¿verdad? Yo creo que en ti hay una intención consciente y coherente en torno a escapar de cualquier tipo de dictadura. Compartimos experiencias, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí, en ese sentido. Compartimos realidades.
ya está de más hablar de eso, porque y hay que hablar, ¿eh? Porque eso de estarse tapando la boca, la realidad cambia también cuando uno la manifiesta y la pone clara. Si nosotros queremos... Es que la palabra es realidad también. Exactamente, la palabra es manifestación, ojo con eso, es muy fuerte porque, y eso se comprueba cada día. Como por ejemplo, tú mismo que tenemos aquí, son preliminares salidas directamente de la mente, pero esto es pensamiento dibujado. Y ya estamos constantemente haciendo esto los creadores, ¿entiendes? Corporizando, objetivizando el pensamiento. Sí. Y efectivamente, yo el tema de los constructos y no estar aprisionado en determinados posicionamientos, es por lo cual yo a lo mejor no uso abiertamente, que sí hago un arte a lo mejor ecológico, se le podría poner esa banderita. Lo que pasa es que a mí las banderitas no me interesan. Yo creo que nosotros somos mucho más allá de todas las etiquetas que se nos coloquen. Pero entiendo también que la naturaleza humana o del pensamiento intenta ordenar, y cuando se ordena, se etiquetan las cosas. Es un tema, es algo que es una consecuencia todavía de la ilustración que padecemos y seguiremos padeciendo, porque es estructura de pensamiento, ordenar las cosas para poder entenderlas. Yo creo que lo que dices tiene que ver con una apetencia, que es una apetencia de libertad, en todos los sentidos, y que entiende el lenguaje también como un ejercicio de dominación. Exacto, también. ¿Puede ser? Igualmente, es decir, yo no lo pongo en duda, es decir, a ver, sería ingenuo pensar hoy en día que no generamos un estamento hasta de dominio, ¿no? Aunque no lo quieras. Bueno, nos movemos en redes de poder, todos son ejercicios de poder. Exactamente. Y te quería decir algo hace un momento que tenía que ver con esa, no sé si llamarle caminos dicotómicos, porque realmente no lo son, porque se comunican mucho, son vasos comunicantes. Esa idea de la adentro y de la afuera, ¿no? Hemos hablado en otro momento de que para ti la destrucción en nuestro derredor tiene que ver con una desfiguración interna, ¿no? Claro. ¿Sabes? Que el interior del ser humano contemporáneo es un interior muy dañado, que hace que el medio ambiente también lo sea, ¿no? Claro, es la idea misma del fractal, es la fractalidad en la realidad. Incluso esa idea también de alguna manera de los esotéricos, el arriba es lo mismo que está abajo y cosas así, ¿no? Y la fractalidad es que, por ejemplo, tú en un evento súper cotidiano, tú puedes empezar a entender incluso el sistema. Y si tú, por ejemplo, en tu casa no cuidas tu casa, no la ordenas, no la limpias, no la proteges, no tienes una disciplina de limpieza, por ejemplo, la casa se vuelve una pocilga. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, o si la mantienes limpia, es un reino de felicidad y armonía. Y entonces, tú cuando estamos viendo este tipo de queja constante ya ahora mismo que se ha vuelto hasta una conciencia que me parece muy buena, a la vez muy tóxica a la vez, ¿no? Porque el peligro está cuando se generan dictaduras de los propósitos en este caso, ¿no? Y yo considero que, por ejemplo, con el ecologismo y con la idea de llevar adelante una solución, buscar un remedio, se hace política y se hace también, y se genera un discurso, se genera un relato que puede ser hegemónico, puede ser también tiránico, ¿me entiendes? Sí. Que no por sí es bueno, porque hay algo que habrá que hacer. En ese aspecto yo me vuelvo hasta cierto punto hasta militante si tengo que hacerlo. Si hay que hacer algo para ordenar, pero me veo más como un limpiador de playa. Sí. Es decir, formando parte de estos grupos que me parecen fantásticos, que se ponen y cogen un río que está todo lleno de basura y se ponen a trabajar y limpian el río. Sí. Es como generar una conciencia de que hay que cuidar, hay que recoger el cuarto, lo que tú riegas, lo recoges. Yo creo que el planeta está pasando eso porque tenemos un gran desorden, una pérdida de la patria, del patrimonio, del sentido de pertenencia, del sentido de propiedad. Se ha roto eso. Entonces, como no es de nadie, como no importa, eso es un problema también que han generado todas estas ideologías colectivistas, donde todo es de todo, pero nada es de nadie. Y es una idea muy nociva porque se ha roto el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad. Y no es malo. El sentido de propiedad, fíjate tú, cuando tú tienes una cosa que es tuya, tú la cuidas, tú la proteges, tú la conservas. Ahora, si tú me das una cosa que es tuya, me la das a mí, para que yo la use, a lo mejor no tengo ese mismo cuidado que tengo con una que es mía. Es decir, eso pasa con los sistemas colectivistas. Sí. Y es un daño que ha generado, de alguna manera, planteamientos que no
que pasa es que muchos de estos sistemas colectivistas han desembocado en dictaduras. Exacto. Que encima de esa especie de homologación de los cuerpos hay un poder que ejerce una propiedad, que es una propiedad sobre los cuerpos. Entonces sobre las propiedades... Es el sentido negativo también, porque todo, Sí. todo de alguna manera tiene la noche y el día, tiene los contrarios, tiene la bipolaridad. Entonces, claro, por supuesto, tú puedes hacer un activismo ecológico donde no te metas a fastidiar la libertad del otro, que es el que me interesa a mí, o te puedes meter y plantear, hay que hacerlo de esta manera porque es así como lo digo yo. Y ese es el problema de la dictadura. Y eso está pasando hoy en día con todo, está pasando con lo correctamente o lo políticamente correcto. Es decir, yo no tengo conflicto, por ejemplo, contra la lucha de las minorías. Por Dios, ¿cómo puedes tener yo conflicto si yo soy libertario en esencia? Y perteneces a minorías también. Y yo soy también, yo formo parte, como formamos parte nosotros, somos inmigrantes en este país. Y no solamente eso, es que yo no tengo conflicto realmente con el derecho. Por Dios, cada cual que sea como quiera y que viva libre, que sea feliz. Yo creo que hay una gran ansia de felicidad, de plenitud, de placer, de resolver cosas, ¿entiendes? Ahora, lo que yo sí veo muy feo y de verdad que reacciono con mucha fuerza cuando yo veo los intentos tiránicos, las dictaduras. Y hay neodictadura, tenemos neomarxismo ahora mismo. No voy a entrar a hablar de la ideología, pero venimos de ahí y es inevitable casi tocar el Bueno, hace un momento mencionabas la palabra militancia. ¿Practicas algún tipo de militancia? Cada día menos. Cada día menos. Cada día menos. La militancia de mi familia. La militancia del cuidado de la familia. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, aprender a de verdad a practicar la tolerancia, que la decimos muy bonita, queda muy bonita, políticamente correcta, sí. Pero yo creo que nos cuesta trabajo realmente muchísimo ser tolerantes, sí. ¿entiendes? Y la tolerancia implica un estado de conciencia real, es un respeto de verdad de la naturaleza del otro, ¿entiendes? Bueno, yo creo que esto da pie para preguntarte sobre una escultura que tenemos justo encima, sí. Que se llama el tiro de Nievi, el disparo de Nievi. El disparo de Nievi, sí. Bueno, explica, si quieres, coméntanos un poco sobre la escultura. El disparo de Nievi es un verso de la canción Ojalá de Silvio. Y esa pieza me salió así, casi. Nievi, disculpa que te interrumpa, pero Nievi es un francotirador ruso. Soviético. Sí, soviético, correcto. Rusos fueron después y antes. Ya. Sí, justamente, a ver, es curioso porque a mí la canción Ojalá casi todo el mundo no entiende o no conoce a lo mejor la historia de Nieve y la gente dice nieve. No es nieve, es nieve. El disparo de nieve, no es nieve, es nieve. El francotirador ruso. Y esta pieza la hiciste justo cuando inició la invasión. Cuando Putin invade Ucrania. ¿Entiendes? Eso fue justo el mismo día de la invasión, me afectó mucho. Hay eventos así que me impactan mucho y inevitablemente, por ejemplo, cuando el 11 de marzo, de aquí de la explosión de los trenes el 11 de marzo, yo hice como 8 dibujos, nunca se han expuesto, que tienen que ver con el impacto de la explosión y cosas así, ¿no? Me senté y las hice. Sí. Y con la invasión de Ucrania también, cuando me impactan así, me vienen imágenes y algunas las dibujo, otras no las dibujo. Y en este caso vi un tanque. ¿Qué tanque es este? Eso es un T-35, me parece, no sé si exactamente si es T-35, la década del 50 o del 60, pero sí es ruso, es una maqueta real en un T-35. Y entonces vi un disparo de ese tanque, pero ese disparo, la trayectoria, la estructura misma del dibujo del disparo es un árbol. Y la floresta del árbol son algodones, que es el material que se usa para limpiar las heridas, es decir, el material que permite sanar, ¿no? Ayudar a sanar, ¿no? A curar. Sí. Es toda una metáfora completamente abierta. Y la idea era esa, ¿no? Es decir, cómo podríamos el evento tan dramático, tan negativo que puede ser el ejercicio mismo de la guerra, cómo podríamos hacer un ejercicio de la paz, ¿no? Sí. Utilizando las estructuras mismas
de la guerra, ¿no? Claro. Entonces, es una oración, es un haiku, esto es una especie de haiku. Te encanta hacer haikus visuales. Porque lograron algo extraordinario los japoneses, es decir, la máxima síntesis. Es una concreción, ¿verdad? Exactamente, entonces cuando yo estudié, cuando me dio por estudiar un poco estructuras de poesía, y yo llegué a haiku, yo flipé porque... ¿Y suele escribir canciones? Sí. Lo que no los poemas nadie los conoce. Pero bueno, estos son poemas visuales. Sí, son poemas visuales. Sí, pero tengo poesía hecha. Muy loca, muy rara. A lo mejor algún día no sé si vale la pena, la editamos. Bueno, me encantaría conocerla. Sí. Pero sí tengo. Pero en tu trabajo sueles construir haikus visuales, ¿no? Es una idea que te... Sí, a ver, hay estructuras que tú tienes, yo creo, ¿no? Eso te explico mi proceso, ¿no? Tú tienes una estructura de diseño, de composición, de todo, ¿no? Por supuesto, todo es un pensamiento primero que nada, ¿no? Es una idea. Y después esa idea, por eso que te digo, yo nunca me he podido ni considerar pintor, ni escultor, ni siquiera cineasta. Es decir, si a mí me viene una idea y esa idea de cine, creo que hay que hacerla en cine. Si esa idea es una instalación, es una instalación. Si esa idea es una pintura, es una pintura. Si esa idea es dibujo, es dibujo. Si esa idea es grabado. Tienes toda la razón. Estoy recordando una conferencia de Gilles Deleuze, el filósofo francés, que se llama así mismo, ¿qué es tener una idea en cine, ¿no? Y explica, o sea, tener una idea en pintura no es tener una idea en danza, no es tener una idea en teatro, ¿no? O sea, sí. son lenguajes. A ver, las ideas te dan una posibilidad abiertísima de posibilidades. Valga la redundancia, te abre un universo de posibilidades reales de concreción, ¿no? Y por supuesto, si tú eres pintor, tú vas a coger y decirle, no, pintura, ¿entiendes? Claro. Si eres escultor, te metes ahí, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo me di cuenta, porque yo una de las cosas que, por ejemplo, quiero a lo mejor en algún momento sentarme a hablar con claridad, es que yo rompí la idea. A mí cuando yo hice mi tesis de grado, la hice sobre la posmodernidad en el 92, en Cuba. Yo hablaba de posmodernidad y mucha gente... Pero ¿cómo te llegó a ti la idea de la posmo, verdad? Ya se abrió el centro Wilfredo Orán y yo me volví una ratilla de ahí, de la biblioteca maravillosa que tenían, porque yo creo que fue la primera vez que yo vi vídeos y cosas así de arte en Cuba. Y me apasionaba, yo me metí ahí y en la semana 3, 4 días. ¿Y en algún momento escuchaste la idea de lo posmoderno? Sí, empecé a ver, exactamente, empezó a sonar la palabra, es decir, estamos pensando los 90, 91, se estaba dándole forma, ¿entiendes? A todo. Sí. Y yo me acuerdo que yo le tuve que dar... No, es que se le sigue dando forma. Todavía, ¿no? Posmoderno se construye, o sea, no es algo que ya está terminado. Y entonces me pongo a averiguar, básicamente lo que encontraba nada más en Cuba era crítica de literaria. Me acuerdo que me leía Harold Bloom, toda esta gente. Bueno, busqué cosas de la Cristeva, cosas así, o Jean-Pierre Lothar, que no pude leer en portugués. ¿Verdad? Tienes razón, porque yo hice mi tesis de maestría en ELISA sobre la postcrítica, y en Cuba el ejercicio postcrítico nace en la literatura. Exactamente. ¿No? Y como eso, en otras, hay mucho pensamiento que nace el pensamiento literario. Ten en cuenta que en el 92 no teníamos realmente, yo me acuerdo que lo que yo conocía de internet era el correo electrónico. Y por un hacker amigo mío, un loquísimo que se robaba unas cuentas de empresas, no sé de dónde, española, llegaba a mi casa y nos conectábamos desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana a navegar por ahí, pero en Cuba no había internet, no lo hubo es que no lo hay todavía, es muy guapo. Sí. Imagínate tú en el 2015 cuando se abrió los puntos wifi. Pues imagínate que en el 92 era la cúpula de cristal lo que había encima de la isla. Entonces, me acuerdo que había que esperar que viniera un amigo de afuera para que te trajera un libro, una revista, o eso mismo, me irte al LAN o a algún sitio, a Bellas Artes, a algún lugar, a la Biblioteca Nacional, y que entraran textos y cosas y buscarlas, ¿entiendes? Éramos a la antigua, éramos analógicos. ¿Y a dónde te llevó esa investigación? No me acuerdo, de verdad. Yo sé que yo entré en contacto con las primeras ideas de la posmodernidad y yo empecé a investigar sobre eso. Y di con la Cristeva, di con François Lothar, Harold Bloom, Pfister, y cosas así. Entonces empecé a organizar, hice un mapa, hice un diagrama porque nadie, yo fui a preguntar y nadie me podía dar un mediano mapa de por dónde, pero yo entendía, por ejemplo, fundamentos que se estaban planteando, la muerte. Recuerdo a Rufo Caballero,
Rufo Caballero dio un ciclo de cine, no se me olvida, de cine postmoderno, que ahí, por ejemplo, yo conocí a Peter Greenaway, que me fascinó como director. Y me acuerdo Rufo dando y explicando antes de todas las películas y después de las películas que se hicieron ahí en el Yara. Y yo no me perdí una. Entonces yo flipé con aquello. Decía, caramba, qué interesante, porque es la deconstrucción de la originalidad, la mengua de los afectos, toda una serie de... La relación que han establecido inconscientemente o conscientemente con el cine, ¿no? La idea de que tú piensas en estos relatos cinematográficos. Sí, sí, porque de alguna forma está ese, digamos, ese director de cine en ciernes ahí que está como un Pepe Grillo ahí que sale. Sí. Yo creo que tienes que hacer cine. Sí, si toca bien y si no, no pasa nada. Ya yo aprendí a aceptar. No falta aceptar, sino que el universo es muy vasto visual. Yo, por ejemplo, me acuerdo que uno de los planteamientos que se entendían en la mala entendida, porque era mala interpretación mía también, seguro, era como era la muerte de la pintura y todo aquello, ¿no? Que se estaba moviendo. La muerte del artista, sí, del autor. Exactamente, sí, pero también hasta de ciertos códigos. Yo me acuerdo que en esa época se potenciaba muchísimo la instalación, el performance, toda una serie de cosas. Arte calle, estaba... Exactamente, y la pintura había como caído en desgracia, ¿no? Como que ya estaba ya pasada de moda, estaba ya como que no servía. Bueno, esa crisis siguió transitando. Siguió. Pero hoy crees, ¿cómo valoras eso? Por Dios, hoy tenemos una apoteosis, yo creo que excesivamente ya. Pero no, ya. A ver, yo lo que considero que no se trata ni de un regreso, ni de un rescate, ni siquiera. Yo creo que me parece fantástico, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, así una equivalencia, utilizando, no sé, que exista un Joseph Boyd, sí, y que a la vez haya un Lucian Freud. ¿Me estás entendiendo? Como pintor, pintando. Lucian, qué linda la exposición que vimos en el Thyssen. Entonces, yo creo que no se puede generar, porque eso es otro tipo de idea dictatorial. Lo de los sismos es una cosa muy modernista. Y gracias a Dios falleció para mí a finales de los 90. ¿Cómo? Se hizo el acta de defunción. ¿De qué? Con el intento de comprender la posmodernidad se democratizó hasta cierto punto los estamentos, que costó trabajo porque pasó la década del 10 y seguías tú viendo una prevalencia. De hecho, todavía hoy en día, a nivel de museo, a nivel de curadores, a nivel hasta de coleccionistas, te das cuenta que si tú haces un tipo de arte más conceptual o con determinadas líneas de diseño, como que eres más, digamos, no creíble, sino que estás más en la tendencia, ¿no? O eres más contemporáneo, no sé qué decirte. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día la coexistencia, incluso atemporal, de tiempos y de estilos y de movimientos es la riqueza en sí. Es decir, que qué maravilla que exista una Abramovich, lo digo mal, una madre de performance coexistiendo. Bueno, ella se llama la abuela del performance. Bueno, la abuela del performance, pero qué maravilla eso, ponerla a coexistir con una maravilla de pintura como la de Peter Doig. Claro. El inglés, o de Neo Roche, por ejemplo, en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni uno es más ni otro es menos. Y ni uno es más contemporáneo que el otro. Tenemos que hablar sobre qué entendemos por lo contemporáneo. Exacto. Que también es un camino. Exacto. Sí, pero yo creo que estamos entendiéndola por gravedad misma. Nos estamos dando cuenta. Quiero entender eso. A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor lo que te estoy diciendo es una bandofia aquí. No, por supuesto que no. Pero quiero entender que estamos llegando a un punto donde nos estamos dando cuenta que tanta importancia tiene el que hace una cosa como el que hace la otra. Es decir, que los dos somos, en definitiva, estamos coexistiendo en el tiempo, somos tan contemporáneos uno como el otro, y nadie ni siquiera es más revolucionario que nadie. Porque ¿qué cosa es la revolución? ¿Qué cosa realmente es la novedad? ¿Qué cosa es la vanguardia? Tú eres tan vanguardista como yo, y yo como tú, por el simple hecho nada más de coincidir en el tiempo. Eso es un principio. Por supuesto, hay lenguajes más atrevidos, donde se meten a abrir brecha o nuevas vías de lenguaje que me parecen fantásticas. Sí. Pero, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, te pongo un caso que además yo entro en conflicto cuando él se autotitula artista y creo que yo entiendo por qué quiere decir eso, que es el caso del noruego Øyvind. No sé si conocen la obra de ese hombre. No lo conozco. Hasta la idea que hay una reencarnación de Rembrandt en estos días,
una persona que es capaz de pintar en los mismos códigos de Rembrandt en estos días, pero que genera incluso un relato y toda una poética muy, muy especial. Tienes una escuela que queda alrededor de todo lo que ese hombre hace. Para mí es un monstruo, es una maravilla de pintor y me parece fantástico que exista hoy en día. Pero es que Ornetlum está coexistiendo con Abramovich. Entonces tú no puedes coger y decir que Ornetlum no es legítimo, que Ornetlum ni siquiera es vanguardia, que Ornetlum es un decadentista, como hemos caído en esas posiciones de poder en el siglo XX, que la negación de la negación. Estábamos viendo un orden muy marxista, porque eso lo conceptualizó muy bien Marx y Engels. ¿Entiendes? La negación de la negación. Es decir, todo sistema va a superar al otro, tomará lo mejor de él y desechará lo que no viene al caso, ¿entiendes? Y seguirá la evolución así. O un carácter evolucionista de la realidad. No, la cosa es más complicada, es más compleja. Hay islas que siempre están, incluso, a mí me interesa mucho, por ejemplo, en el siglo XX, el arte contracorriente. Por ejemplo, yo te pongo un caso muy, muy claro. Hay dos colegas viviendo en un mismo tiempo, uno que se hizo muy famoso porque porque entró en un tipo de pintura, digo yo, más experimental, que es el caso de Francis Bacon, pero a la par había otro tan increíble y tan grande como él, como es Lucian Freud, que te lo mencioné ahorita. Sí. Entonces, Lucian Freud es como una especie de salmón que va a contracorriente. Es curioso porque Lucian Freud en algún momento fue como que relegado, como si fuera un decadentista, que es una palabra muy usada en el siglo XX, a mí me parece una barbaridad. No, ya tú no entras en el código de la vanguardia, tú no entras en el código, en la linealidad de lo moderno. Y fuerza la de Lucian, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pero esa es la persistencia en algo que tú tienes claro y que no te lo puede... Es cuando tú entiendes que nosotros no estamos en ninguna competencia con nadie. Es imposible que se reproduzca un Edgar. ¿Qué ocurre? Que estamos viviendo en un entorno donde pensamos que sí hay que lograr determinadas metas. No, tú enfócate en la que tienes tú, que ya es suficiente. Humanamente ya es muy grande. Y si te enfocas en esa, es imposible que se reproduzca otro Edgar. Claro. Y en relación a eso, es cierto que tus piezas son como tienen un cuño tan particular. Ya. O sea, es como que yo donde veo un Carracedo, yo sé que es un Carracedo, aunque no conozco la fotografía que has hecho, no sé si estás haciendo tu trabajo, pero sí es cierto que hay como una impronta, hay como una huella ahí súper importante. Bueno, a ver, ahí volveríamos ahí a caer a la modernidad, ¿sí? Porque al final entonces Carracedo sí ha hecho un sello, sí ha hecho... Yo quise romper... escapar, pero yo creo que... Exactamente, yo quise romper el sello. De hecho, yo ahora mismo estoy exponiendo esto aquí, pero justo tú participaste en otra exposición que está dentro del proyecto. Bueno, eso quiere decir que ahora mismo en Madrid, quien quiera ver tu trabajo, puede acercarse aquí a esta exposición, pero también puede ir al Centro Egipcio de Estudios Islámicos Mediterráneos e Iberoamericanos, que ahí ahora mismo hasta el día 26 hay una exposición que se llama Debajo de cada piel negra siempre hay otra piel, que he comisariado junto a Ludmila López Domínguez, que le mandamos desde aquí un abrazo a Ludmila. Ahí tienes un díptico. Ahí tengo un díptico, pero lo curioso es que hay una bipolaridad entre lo que tú estás viendo aquí, lo que hemos estado incluso hablando, y el planteamiento, pero a la vez también hay una cosa muy coherente, y es la rotura al proceso del estilo. De hecho, eso que yo tengo expuesto allá en esa otra exposición son proyectos de hace más de 12 años. Pero fíjate cómo en la pieza más pequeña persistes en un cuerpo mínimo, que es una idea de un personaje que todo el tiempo yo creo que es un alter ego tuyo, que habita esos lugares. Sí, ese personaje, la intención clara es esa, es un alter ego. De alguna manera. ¿Qué personaje es? ¿Qué tipo de personaje? Nada, es simplemente un viajero. Es un viajero, ni en el tiempo ni en nada, es un viajero. Dígase. Lo que pasa es que yo, cuando hice el casting para seleccionar el vestuario, ¿verdad? ¿Le pusiste un traje de No, yo empecé a pensar, a ver, a lo mejor no sé, es más victoriano, es un explorador francés o es un típico explorador de Indiana Jones. ¿Cómo es ese?
quiero darle una personalidad, quiero darle una identidad a ese personajillo que aparece ahí, porque en definitiva no es más que la persistencia humana. No puedo, a ver, en este caso hay paisaje puro, el ser humano desaparece. Sí. O puede haber la huella, ¿no? O puede haber la presencia a través de la arquitectura o de un vial o algo así que sea una obra humana, ¿no? Pero en este caso hay limpieza, no hay presencia humana. Pero Sí. aquí en estos relatos sí me interesa la entrada del Homo sapiens, ¿no? En este caso de nosotros como seres. Y me monté este personaje. Y este personaje es realmente un viajero. Y el viajero, lo que le dije, bueno, ¿cuál es el traje que ha llegado supuestamente más lejos? El del astronauta. Claro. ¿Entiendes? De hecho está en la ficción de la ciencia ficción, para que la redundancia. Y entonces lo que hice fue que también hice una cosa con el traje. ¿Sabes que el traje se llama hábitat también? Es un hábitat, es una unidad sellada. El traje en sí mismo es una nave. Ya anunciamos que ahorita es Bueno, eso viene. Que viene. No es exactamente. Pero el traje si tú le quitas los guantes o le rompes le quitas los zapatos, ya no funciona. Ya es infuncional. Entonces ese personaje, si te fijas bien, siempre anda descalzo, puede tener el casco o puede estar sin los guantes. Quiere decir que la unidad sellada está rota. Entonces hay una persistencia terrenal. Sí. Sin embargo, hay otro hábitat que también habita mucho en tu trabajo, que es hábitat que habita. Es como una redundancia, pero no lo es. Es como... No te entendí bien. Me entendiste. Sí, que es el submarino. Ah, no. Como figuras de protección. Sí, son los diferentes hábitats, exactamente. Un tren es un hábitat, un avión es un hábitat, un submarino es un hábitat. De hecho, olvidamos decir que también aquí tienes otra pieza en el primer Lichtun que se llama Plenilunio, donde utilizas también, bueno, utilizas el encuentro entre el personaje con la evolución del árbol y un submarino que tiene incluso una presencia concreta. Sí. Sí, es esa dicotomía que se puede dar de la coexistencia entre la propia creación digamos, como entorno natural. Vamos a asumir que la naturaleza es decir, la naturaleza es la creación que recibimos. Nosotros no explicamos de dónde vienen y no sabemos. Pero es el entorno natural, es creación, ¿no? Sí. Y nosotros adentro de eso somos creadores. Entonces creamos máquinas, creamos arquitectura, creamos viales, impactamos el paisaje con nuestra presencia, generamos ciudades, ¿entiendes? Y entonces la pieza que está ahí abajo más que nada es una interacción con este espacio de Daniel, ¿entiendes? Sí. ¿Te acuerdas que te lo planteé? A mí me interesaría hacer algo que de hecho es efímero. El viene, se desmonta y a esa obra deja de existir, Sí. ¿entiendes? Porque se vuelve pedacitos y se queda en la pared lo que dice, es lo que interviene a nivel incluso de mural, de muro. Y me interesó un poco entrar en diálogo con el espacio y crear una pieza específica completamente prescindible, nada más que desapareciera exactamente. Claro. Es como un pequeño homenaje, ¿no? Porque de alguna manera también Daniel está con su obra terminada, Jay está con su obra terminada. Bueno, está ahora con su obra terminada. Exacto. Sí, lo que pasó con Jay fue buenísimo. Sí, que ya lo explicaremos en próximas publicaciones, ¿no? Que habla de Jay que no llegaba de la aduana y creamos otra pieza para su espacio, pero bueno, que ya está. Exacto. Y entonces, como yo también de alguna manera, aunque ya te digo que yo respeto ya estos preliminares como obra terminada, aunque no estén todavía en la fase que me gustaría que estuvieran, que simplemente sería a lo mejor un cambio de dimensión, decidimos hacer esa pieza como obra terminada de abajo en la entrada de aquí iba a decir museo. De este espacio. Sí, porque esto es impresionante este edificio. Sí. Oye, Carla, gracias por estar aquí con nosotros, conversar, gracias por compartir tus ideas y nada, que seguimos por aquí. Aquí estamos. Vamos antes de cerrar el directo, vamos a pasar el vídeo por el espacio para que las personas puedan mirar sobre lo que hemos hablado.